este es el documento base sobre el cual vamos a trabajar. ¿Correcto? ¿Qué nos dice? Con frecuencia se usan listas en los documentos. El lenguaje HTML incorpora unas listas con viñetas sencillas. Las viñetas son los símbolos que identifican cada ítem dentro de un listado. También viñetas sencillas o también letras o números. Para dar más vistosidad a las páginas se suelen emplear también imágenes que se colocan delante de cada párrafo. Vamos a ver algunas de las posibilidades que tenemos. Las listas que se trabajan en HTML son tres. Las que más se usan son las listas desordenadas y las listas ordenadas. También hay un último tipo de listas que se llaman las listas, estas de acá abajo, que se llaman las listas de definición. No se utilizan tanto, pero también son posibles de lograr. ¿Cuáles son las etiquetas? Un momentico, yo amplío esto. Las etiquetas para las listas. Para definir el primer tipo de lista, que son las listas con viñetas desordenadas, se utiliza la etiqueta UL entre corchetes angulares, esta de acá. La etiqueta UL quiere decir unsorted, en inglés unsorted es desordenado, y L es de list, unsorted list. Tiene una etiqueta de apertura UL y la etiqueta de cierre Guzmán, y la etiqueta de cierre /UL. ¿Correcto? Entonces, lo que define si la lista es desordenada son esas dos etiquetas, la etiqueta de apertura UL y la etiqueta de cierre /UL. Eso define la estructura general, pero dentro de cada uno de los ítems, dentro de la estructura de la lista, se tienen que definir los ítems de la lista o los componentes de la lista. Para definir eso, se utiliza la etiqueta LI, entre corchetes LI, o list item o ítem de lista. Esa etiqueta no tiene etiqueta de cierre, ¿correcto? No tiene /LI y se antecede antes de cada uno de los componentes o ítems de la lista que se vayan a mostrar. Ahorita cuando muestre un ejemplo se van a dar mayor cuenta. Vienen los otros tipos de listas. Perdón. La etiqueta UL tiene un atributo que me permite cambiar la forma de las viñetas o de las figuras que van a estar precediendo a cada uno de los ítems o los elementos de la lista. La etiqueta es la etiqueta type o type, como la tenemos aquí, pero con Y, ¿no? Perdón, acá la señalo, es esta. Amigo, si sigues hablando me toca sacar. ¿Correcto? Type. Type es un atributo que permite modificar la forma que va a tener la viñeta. Hay tres valores válidos para ese atributo: el círculo, compañía, el disco y el square, que es el cuadrado, ¿correcto? Acá nos muestra un ejemplo de cómo se genera una lista desordenada. Tenemos inicialmente la etiqueta de apertura con el UL, la etiqueta de cierre de la lista y la etiqueta de cada uno de los ítems, ¿correcto? Yo puedo modificar cada uno de los ítems agregando el atributo type y el valor del atributo que yo quiero utilizar. Ahorita vamos a ver un ejemplo para eso. El otro tipo de lista que vamos a analizar hoy son las listas ordenadas, que son estas de acá. Las listas ordenadas nos permiten definir un orden dentro de los ítems, ¿correcto? La etiqueta para las listas ordenadas es la etiqueta OL y tiene su etiqueta de cierre, el /OL. OL me permite definir el orden o la secuencia a través de varios símbolos.
Se pueden utilizar símbolos como el conteo numérico, el conteo mediante letras del alfabeto, acá lo tenemos. Acá tenemos uno, A mayúscula y con números romanos, ¿correcto? ¿Qué ocurre? A diferencia de la lista desordenada, el tipo de viñeta no se define para cada ítem, se define para la lista. Por eso es que el atributo type está en la etiqueta de apertura del tipo de lista, lo vemos acá en OL. Muy bien, vamos a ver un ejemplo. Yo tengo acá un archivito en blog de notas y voy a empezar, silencio muchachos, voy a empezar por crear una lista desordenada. ¿Cuál es la etiqueta para las listas desordenadas? Un sorted list UL. Y la etiqueta de cierre, ubiquemos siempre la etiqueta de cierre por orden. Cada uno de los ítems LI, vamos a escribir primer elemento, o empecemos a escribir por ejemplo los municipios del Tolima. Si quiero otro ítem, empiezo Ibagué, continúo con otro ítem, Espinal, y así podría continuar. Miremos a ver cómo queda esto. Perea, silencio por favor. Vamos a guardar el documento. Silencio por favor. Guardamos el documento, le ponemos un nombre, listas.html, y seleccionamos acá todos los archivos, ¿cierto? Le decimos guardar. Vamos y buscamos la carpeta. Está en el escritorio y buscamos y abrimos el archivo listas. ¿Cómo va a aparecer esto, muchachos? Tal cual como nosotros deseábamos. Aparece una lista con, en este caso, 3 elementos o 3 ítems, y cada ítem tiene una viñeta. Este circulito de acá es una viñeta y el nombre o el texto que hayamos puesto como elemento del ítem. ¿Qué podemos modificar en las listas desordenadas? Podemos modificar el símbolo de la viñeta, ¿cierto? Con el atributo type. ¿Cuáles existen? Hay uno que se llamaba square, o sea cuadrado. Lo puedo modificar para cada ítem. Significa que el primer ítem le cambió el tipo de viñeta, ¿cierto? ¿Puedo poner otro tipo de viñeta? Sí, señor, lo puedo poner en otro elemento. Por ejemplo, en este caso, en el tercer elemento, voy a poner disco. Y acá puedo poner, sí, porque es que ese es el tipo disco. Y este, círculo. El primero es tipo cuadrado, el segundo es tipo círculo y el último es el que es por defecto cuando yo no pongo nada, que es el tipo disco. Muy bien. Continuamos, muchachos. Ahora, ya aprendimos cómo se agregan elementos a un listado utilizando una lista desordenada. Vamos a hacer lo mismo ahora con una lista ordenada. Silencio, por favor. La etiqueta para la lista ordenada, ¿cuál es? OL. Y vamos a definir el tipo de numeración o de viñetas. Por ejemplo, si vamos a utilizar números normales, utilizamos el símbolo 1. Definimos el cierre de la etiqueta OL. Y podemos empezar a agregar los ítems. Por ejemplo, vamos a agregar ahora los municipios de Cundinamarca con la etiqueta LI. Recuerden, la etiqueta LI no tiene etiqueta de cierre. Bogotá. ¿Cuál otro?
Villeta. Agregamos 3, ¿cierto? Después de terminar este listado, el desordenado deberá aparecer el ordenado. Miremos a ver cuál es el efecto. Actualicemos nuestra página y empiezan a aparecer. Podemos modificar el tipo de viñeta, silencio, podemos modificar el tipo de viñeta que va a aparecer en la lista ordenada, pero ya no lo tenemos que hacer en cada uno de los ítems, lo vamos a hacer en la lista. Si cambiamos a A minúscula, significa que la lista estará ordenada en función del alfabeto. Si lo hacemos a mayúscula, en función del alfabeto, pero utilizando las letras mayúsculas. Y si utilizamos I mayúscula, en este caso será con las letras romanas o los números romanos, la secuencia que tenemos. ¿Listo? Ese es el uso de las listas ordenadas y desordenadas. La tarea está definida acá. Silencio. John Dani, se para, por favor. Van a elaborar un solo documento web, o sea, una sola página. En él deben listar 12 departamentos del país, o sea, los departamentos como Amazonas, Tolima, Risaralda, Quindío, Santander, esos son los departamentos. 12 departamentos del país con sus respectivos municipios. Después del nombre del departamento, silencio muchachos, deben insertar un mapa con el mapa del departamento que están aludiendo. En los primeros 6, ya les voy a explicar. En los primeros 6 departamentos deben listar su municipio mediante el uso de viñetas desordenadas y los 6 restantes con el uso de viñetas ordenadas. Voy a hacer un ejemplo de un departamento, ¿listo? Y quiero que presten atención porque no vuelvo a explicar esto. Acá en la plataforma, yo les estoy grabando un video de esto. Sí. Acá en la plataforma hay un documento con el listado de los departamentos y municipios de Colombia. Es un archivo en Excel. Lo van a abrir ustedes y van a encontrar esta información. Vamos a ampliar un poco más. Muy bien. Donde aparece el departamento, ese archivo está disponible en la plataforma. Donde aparece el departamento y los municipios, ¿correcto? Entonces vamos a hacerlo con Amazonas. Entonces vamos a crear nuestra primera lista desordenada con el Amazonas, ¿cierto? Voy a borrar esto que hicimos acá. Y empezamos con el Amazonas. Amazonas. ¿Cuántos municipios tiene? 2 municipios, ¿cierto? Ojo, les voy a explicar acá una fórmula para que a ustedes les quede fácil esto. Pónganle cuidado. Van a escribir una función en Excel. LI, así como la tienen, y concatenan con la celda que tiene el nombre del departamento. Mire cómo les va a quedar. LI Puerto Nariño, ya les sirve para agregarlo como ítem de lista, ¿cierto? Entonces ustedes pueden hacer esto así, mire, extienden la función, o la fórmula, perdón, por toda la hoja, y les van a quedar listos los ítems para ser agregados a su página web. Vamos a seleccionar los primeros. Vamos a seleccionar los primeros, que son los que nos interesan ahora, que son los de Amazonas. Son 2 nomás. Los copio y voy y los pego acá. Ahí ya creé la primera lista desordenada con los municipios del departamento de Amazonas. ¿Qué nos falta? Agregar el mapa. Recuérdenlo. Entonces vamos a agregar una imagen. Y buscamos en Google el mapa del Amazonas.
Buscamos en Google el mapa del Amazonas y acá nos aparece. Selecciono y le digo, dentro de las múltiples búsquedas que aparecen ahí, le digo acá ver imagen y me va a llevar a la imagen, a la sola imagen. Un momentico, ver imagen. Me lleva a la pura imagen. Entonces, ¿qué voy a hacer? Como fuente de la imagen voy a ponerle el enlace de la imagen, ¿correcto? Copio y lo llevo acá a mi página web. Con eso es suficiente para insertar la imagen. Guardemos la imagen y recargamos. Mijo, ahorita veo otra vez en el video. Sí, señor. Aparece la imagen, pero está muy grande, ¿cierto? Podemos modificar características de la imagen, como por ejemplo su ancho, con WIDTH, y le decimos que ocupe tan solo 250 píxeles. Miremos cómo nos queda la imagen. Nuevamente en nuestra página guardamos. Nos queda así, ¿cierto? ¡Ojo! Hay un problema. La idea es que el título quede encima de la imagen, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer es obligar a la página a saltar. ¿Lo obligamos con qué? Con una etiqueta de salto de línea, BR. Miremos cómo nos queda. Vamos construyendo nuestra página mejor. Ya nos quedó acá arriba y saltamos. Sería interesante centrar todo el contenido. Entonces ubicamos una etiqueta de center y centramos todo el contenido. Creamos, mire, el título, tenemos el mapa y los ítems de la lista con los municipios del departamento. Voy a hacer un ejemplo. Hay que hacer 6 desordenados. No, contesta de atrás. Vamos a hacer ahora una lista ordenada. ¿De qué departamento? ¿Cuál sigue acá en la lista? Sigue el departamento de Antioquia. Mire lo rápido que se hace esto. Antioquia. Vamos a crear la lista ordenada. Vamos a decirle que los enumere numéricamente. Por eso pongo el símbolo 1. Cierro la lista. Y voy a poner todos los municipios, los saco de acá que ya tienen el LI, todos los municipios de Antioquia. Pero ya es más fácil porque ya solo es copiar y pegar. Selecciono todo Antioquia, lo copio. Voy y lo pego acá entre la lista y ya está listo. Guardar. Actualicemos nuestra página. Nos falta ¿qué cosa? El mapa de Antioquia. Mapa de Antioquia. Selecciono una de las imágenes, la que yo quiera. Le digo ver imagen, copio el enlace o la URL de la imagen y la agrego acá después del título de Antioquia. ¿Qué tengo que hacer? Agregar una imagen. SRC como atributo SRC, la URL que acabo de copiar y le puedo modificar el ancho. Cierro, guardo y recargo. Tengo nuestro listado de Amazonas, nuestro listado de Antioquia. Ay, nos olvidó darle el salto de línea acá en el título de Antioquia. Antioquia, agregamos acá el salto de línea. Actualizamos, ya está centrado porque la etiqueta center está afectando todo lo que pongamos en la página. Y esa es la idea, muchachos. Ese es el trabajo que ustedes tienen que hacer. 6 desordenadas y 6 ordenados, ¿correcto? Para dentro de 8 días.